Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy este video tiene la finalidad de realizar las preguntas de ejemplo liberadas este año 2025 de las pruebas para modalidad flexible de educación para jóvenes y adultos de EPJA. Así que voy a dejar junto con este video la descarga de la prueba o el vínculo de descarga de esta prueba para que puedan imprimirla y revisarla paso a paso. Dicho eso, comenzamos. Entonces, vamos a revisar. Aquí vamos a ir considerando harta información importante que por lo demás tiene que tener a la mano y considerar a la hora de resolver. ¿Ya? Dice, lee la información y luego responda a las preguntas de la 1 a la 5. Instrucciones, limpia el neumático de manera que quede libre de polvo y seco. Paso 2, prepare pintura siguiendo las instrucciones del fabricante. Paso 3, una vez seco, instale la tapa de fondo para que la tierra no se salga. Paso 4, calcule las medidas del neumático para instalar la tapa y la cantidad de tierra que necesita. Y aquí se nos presenta la foto de un neumático con las distintas medidas que vamos a considerar a la hora de desarrollar las preguntas de la 1 a la 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de cualquier cosa vamos a poner mucha atención en los enunciados y vamos a tener siempre a mano la calculadora. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de cálculo a mano, vamos a ir siguiendo el paso a paso de lo que vamos tomando nota, eso sí. Aquí va el primer ejemplo. Dice, ¿de qué altura queda un macetero si se apilan tres neumáticos? Entonces, en este caso nosotros consideramos la altura del neumático, que está determinada acá. Se nos entrega esa información. Tan sencillo como multiplicar esa cantidad por 3. Entonces, nosotros llamamos a la calculadora y hacemos el cálculo respectivo. Colocamos 20.5 por 3. Entonces, esto nos va a dar 61,5. Y nosotros acá vamos a colocar la respuesta como corresponde. Esto va a ser igual a 61,5. Entonces, si se apilan tres neumáticos, aquí lo podemos escribir directamente una respuesta completa. Si se apilan, eh, apilan tres neumáticos. Discúlpeme, lo chocó la letra. Mide 61,5 centímetros. Porque esa es la unidad de medida que nosotros estamos trabajando, centímetros. ¿Ya? Eso como respuesta ya completa. Porque tenemos el cálculo y tenemos la respuesta completa. De todas maneras, la tabla de especificaciones de la prueba, que está adjunto en el mismo documento, pueden revisar qué es lo que se mide. Si es que le pide la respuesta completa o solamente el número. Yo siempre les sugiero coloque la respuesta completa para que se entienda lo que usted está entregando como producto final. Número 2. Aquí ya entra contenido más complejo. Tenemos que considerar algunos datos, ¿ya? Porque dice, al considerar el diámetro mayor, ¿cuántos centímetros cuadrados de madera se necesitan para tapar el fondo del neumático? Entonces, en este caso, en la pregunta número 2, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el área de la base. Y para eso me está dando el dato, que es considerar el diámetro mayor. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener claro que la fórmula para hacer el cálculo de área es pi por el radio al cuadrado. Sin embargo, me está dando el diámetro. El diámetro es cuando yo tengo de lado a lado pasando por el centro. ¿Ya? Y el radio, ojo, este es el diámetro. Y el radio corresponde a la mitad de esto, a esta medida. Este es el radio. Discúlpeme ahí lo poco prolijo del dibujo, pero se entiende. Si vio el video anterior de área y perímetro de círculo circunferencia, esto debería estar más o menos claro. Entonces, este detalle es importante porque nosotros tenemos que ver cuánto mide. En este caso,
yo tengo la imagen acá en papel al lado mío, entonces yo recuerdo la medida, que es 58,6 centímetros. Ese es el diámetro, porque me dice, considera el diámetro mayor. Y yo a esto tengo que calcularle la mitad para poder reemplazar en mi fórmula. Entonces, el 58,6 lo vamos a dividir en 2. Y eso me da 29,3 centímetros. Entonces, yo sé que esto, la mitad, lo divido en 2, es 29,3. Entonces, ¿qué pasa con mi fórmula? Voy a tener que el área va a ser, en este caso, pi, lo vamos a utilizar como 3,14, 3,14, aunque la calculadora tiene más decimales, por el radio, que es 29,3, al cuadrado. Y aquí no me están pidiendo el resultado propiamente tal, ¿ya? Fíjate que me están pidiendo cómo se calcularía, y en este caso que yo ya lo anoté, puedo reemplazar ese 3,14 por pi directamente por 29,3 al cuadrado. ¿Habrá alguna respuesta igual a esta? Claro que sí. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, entonces yo podría colocar esto como 29,3 al cuadrado por pi, y esa respuesta efectivamente está, que es la letra D. Espero haya quedado clara la explicación, ¿ya? De todas maneras, cualquier cosa puede dejar el comentario abajo en la casilla de comentarios, cosa de ir aclarando las dudas en caso que surgiera alguna. Pero eso es lo que me están pidiendo y si se dan cuenta ya tengo que considerar datos adicionales. La fórmula de área y de perímetro de lo que es círculo y circunferencia es importante siempre tenerla a mano. ¿Ya? Porque siempre la vamos a estar utilizando. Y perímetro es 2 pi por radio. Por eso es que yo le digo, téngala por ahí anotadita siempre, cosa de memorizarla y tenerla más o menos a mano. Vamos con la número 3. ¿Qué pasa con la número 3? Dice lo siguiente. Nuevamente, tenemos relación con círculo y circunferencia. Dice, en un camino se desea poner a ambos lados maceteros de neumáticos. ¿Cuántos neumáticos se necesitan como mínimo si se quieren poner una hilera junto al otro? Perfecto, acá qué vamos a considerar. Tenemos un largo de 2,94 metros. Si yo lo llevo a centímetros, son 294 centímetros. ¿Por qué lo llevo a centímetros? Porque nuestro neumático también tiene la medida en centímetros. Entonces, ¿cuánto dijimos que era de lado a lado nuestro neumático? Dijimos que medía 58,6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 294 lo vamos a dividir en 58,6 y eso me va a dar cuántos neumáticos necesito aproximadamente. Ahí tenemos que aplicar un poquitito también la lógica. Vamos a hacer la división. Entonces tomamos 294 y lo dividimos en 58,6. Entonces necesito 5 neumáticos para un puro lado. Porque hicimos la división. Eso me da 5,0. Me da 5,0. Entonces para cada lado necesito mínimo 5. Para los dos lados necesito un total de 10 para colocarlos en hilera. Ahí estaríamos con la pregunta número 3. Vamos con la número 4. Dice, considerando nuevamente el diámetro menor... perdón. Considerando el diámetro menor del neumático, que es otra medida que en este caso es de 38 centímetros. Vamos a ponerlo acá. Por eso es importante tener a la mano la imagen, estar revisando permanentemente las medidas del neumático, porque hasta las 5 lo vamos a estar utilizando. Entonces hay que tener muy presente estar volviendo a la imagen.
Dice, considerando el diámetro menor del neumático, ¿cuántos centímetros cúbicos de tierra se necesitan para rellenarlo? Y que consideremos la medida pi igual a 3. Ya, a ver. En este caso nosotros estamos trabajando con el cilindro. Y el cilindro se calcula calculando el área del círculo y multiplicándolo por la altura. Entonces, aquí nuevamente se vuelve importante volver a revisar la imagen y tener la medida a mano. Dijimos que 38 centímetros es el diámetro de este círculo y la altura es de 20,5. De todas maneras voy a dejar la imagen aquí colgada de 20,5 centímetros. Entonces, ahora nosotros tenemos que aplicar el cálculo. Entonces, el cálculo del volumen del cilindro es el área del círculo, o sea, pi por el radio al cuadrado, y esto por la altura. Y esto por la altura. Altura se pone con H la fórmula, ¿ya? Se parece bastante a la R. Entonces vamos a reemplazar. Me dice que considere pi con valor de 3. Entonces va a ser 3 por 38, la mitad. Necesito el radio. Entonces 38 lo divido en 2. Eso entiendo que me da nada al azar. Todo con calculadora. Aunque yo sepa más o menos la respuesta. 38 lo divido en 2. Me da 19. Listo. Entonces esto me da 19. Va a ser 19 al cuadrado por la altura que es 20,5. Y todo esto se va directo a la calculadora. Vengo acá. Listo, limpiamos. Y tenemos 3 por 19, acuérdese ese botón, elevado a 2 por 20,5. Cuidado de pinchar bien los botones. Y eso me da, ahí está, 22.000 centímetros cúbicos. Entonces tenemos nuestra alternativa letra C. El cálculo no es tan complejo, pero sí requiere de ser ordenado. Vamos a poner aquí que este es el volumen del cilindro, que se separa, digamos, aquí en el área del círculo por la altura. Y eso me da el volumen del cilindro. Número 5. Dice, un palto tiene una raíz que mide 90 centímetros. ¿Cuántos neumáticos como mínimo necesito para... Me enredé. Un palto tiene una raíz que mide 90 centímetros. ¿Cuántos neumáticos como mínimo hay que apilar para plantar el palto si se quiere dejar la raíz extendida con toda su longitud? O sea, la raíz tiene que quedar estirada. Nuevamente vamos con la medida. Estos son 90 centímetros. Lo vamos a dividir en el alto del neumático. El alto del neumático. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá la división. Vamos a poner. Vamos a dividir 90 en 20,5. Me da 4,39. O sea, voy a quedar corto. Necesito al menos 5. Esto me da 4,39. No alcanza. Necesito más de 4. Y no puedo poner fracciones de neumático. Entonces, esto lo vamos a aproximar a 5. Entonces, se requieren 5 neumáticos. Nada más. Bueno, como mínimo, ¿ya? Como mínimo. Está bien, si pongo un sector claro, pero esto es lo que me están pidiendo. Esos son datos importantes de considerar
Porque aquí me está dando la medida, necesito 4 y una parte. Pero esa parte yo no la tengo, así que la completo con un neumático más. Es importante entender el enunciado. Ese es un dato que hay que seguir. Aquí la cosa se complica un poco. Porque aquí vamos a empezar a trabajar con, bueno, ML en general no es tan difícil, pero sí requiere, digamos, de bastante atención respecto de qué es lo que se solicita de parte del enunciado, porque por aquí hay una pregunta que tiene un problema. Ya lo voy a explicar, pero vamos a ir paso a paso. Dice, pintar con pulverizador. Algunas consideraciones. En general los pulverizadores consumen un 30% más de pintura que los métodos tradicionales de brocha o rodillo. El rendimiento de la pintura es alrededor de 2 metros cuadrados por cada 400 ml de pintura. Recuerde rellenar el envase de pulverización con 3/4 partes de pintura y el resto con diluyente, ¿cierto? Siguiendo las indicaciones del fabricante. Entonces, la número 6 dice, el envase del pulverizador trae marcas que lo dividen en partes iguales. Según las indicaciones, ¿qué envase muestra correctamente hasta dónde se debe rellenar con solo pintura? Aquí es donde nosotros tenemos que considerar 3/4 partes. Esto claramente, ojo, esas 3/4 partes tienen que tener pintura. Esto no tiene 3/4 partes de pintura. Aquí no hay que hacer ningún cálculo. Yo creo que al ojo podemos llegar rápidamente. Esto está completamente pintado, o sea, completamente lleno de pintura. Esto es la mitad. Lógicamente, acá por descarte, va a ser la letra D. No hay que pensar mucho. Uno puede en este caso, desde lo visual, determinar una aproximación, hacer una aproximación a los 3/4. Porque claro, quiere decir que esto con pintura y el resto va a ir con diluyente. Cosa que la pintura tenga que rendir, digamos, dentro de lo que nos indican las consideraciones. Número 7. Dice, el envase de un pulverizador tiene una capacidad de 600 ml. Siguiendo las indicaciones, ¿con cuánto ml de pintura lo debo llenar? Listo. Yo sé que los 600 ml es mi totalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir en 4. ¿Por qué? Porque 4 cuartos me da el entero. En este caso, mis 600 ml son el entero. Y esto me da, vamos a ver, 600 dividido en 4, me da 150. Entonces, cada parte es de 150 ml. Entonces, estos 150 ml yo lo multiplico por 3 y me da 150 por 3, 450. Entonces yo tengo que poner 450 ml de pintura y 150 ml de diluyente. Entonces, ¿cuánta pintura debo llenar? Con 450. Porque los otros 150 van a ser de diluyente. Eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Seguimos. Dice, Gabriela ha determinado que pintando con rodillo necesita 2,5 litros de pintura. ¿Cuántos litros más de pintura debe considerar si pinta con pulverizador? En este caso, nuevamente, nosotros sabemos que tenemos que calcular, digamos, el porcentaje. Pues me está pidiendo el porcentaje. Acuérdense que en el enunciado dice que gasta un 30% más. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Yo sé que vamos a aplicar la famosa regla de 3. 2,5 litros, vamos a poner los litros y los porcentajes. Va a ser mi 100%. Y tengo que calcular, no sé cuántos litros más o cuánto más voy a poner en relación al 30%. Entonces yo aquí esto lo llevo a una ecuación. La famosa multiplicación cruzada. Voy a tener entonces que x va a ser igual a 2,5 por 30 y todo esto dividido en 100. Y eso me va a dar el valor de los litros adicionales que necesito o de los ml que pueda necesitar. Y aquí nuevamente directo a la calculadora colocamos
claramente lo que se nos pidió. Dijimos 2,5 por 30 igual dividido 100, 0,75. Entonces, X es igual a 0,75, que es la letra B. Ahí está. Eso es lo que vamos a poner adicional a los 2,5 litros de pintura. 9. Dice, considerando el rendimiento de la pintura al usar un pulverizador, ¿cuántos mililitros de pintura se necesitan como mínimo para pintar 6,8 metros cuadrados de superficie? Y aquí el cálculo es el siguiente. Yo sé que 1 metro cuadrado, porque dijimos, a ver, en el enunciado dice 2 metros cuadrados, utiliza 400 ml. Eso quiere decir que 1 metro cuadrado utiliza 200 ml. Y esto lo vamos a multiplicar por 6,8, porque después le agregamos el diluyente. A esto le tenemos que calcular el 30% si quisiera yo utilizar el pulverizador. Pero me está preguntando por la pintura. Entonces vamos a multiplicar 200 por 6,8 y eso me da 1360 ml. 1360 ml. Letra C. Lea la información y luego responda a la pregunta 10 y 11. Dice, maceteros ecosostenibles. La goma de los neumáticos fuera de uso es un material excelente y sostenible gracias a su durabilidad y adaptabilidad. Este material se utiliza para fabricar maceteros ecosostenibles. La siguiente función permite determinar la cantidad de maceteros que pueden crear cada 34 neumáticos y nos entrega la función que dice que G va a ser igual a X partido en 34. Listo, lo vamos a tener ahí en cuenta. Donde X representa la cantidad de neumáticos. Entonces dice, con 134 neumáticos, ¿cuántos maceteros se pueden construir? Entonces yo sé que G, vamos a tener aquí el valor de X, se reemplaza directamente. 134 va a ser igual a 134 partido en 34. Y utilizamos calculadora. Y vamos acá. 134 dividido 34, eso nos da 3,9 neumáticos. Podríamos redondearlo a 4. Pero lo vamos a dejar así. X es igual a 3,9 neumáticos. Ahí tenemos la respuesta. Se pueden construir casi 4 neumáticos. Seguimos. Dice, si se quieren fabricar 10 maceteros, ¿cuántos neumáticos se necesitan como mínimo? Y aquí nuevamente seguimos con la misma función. Sabemos que, y la voy a dejar anotada acá, Gx tenemos es igual a X partido en 34. Entonces en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es transformar, porque dice que X partido en 34 es igual a 10. Entonces, ¿qué es la cantidad de neumáticos de maceteros, perdón, que quieren hacerse? Entonces ahora nosotros lo llevamos a una ecuación, que va a ser X es igual a 10 por 34. Estamos aplicando lo contrario. Entonces X es igual a 340. 10 por 34 es 340. Si no, calculadora. Y necesitaríamos entonces, necesita 340 neumáticos. Oye, todo esto se puede comprobar en la tabla de especificaciones, o sea, al final de la prueba aparecen las respuestas correctas y aparece el por qué. Y básicamente es lo mismo. Número 12. Dice, observa el siguiente gráfico que muestra la distribución del material disponible de cartón
el año 2022. Y aquí, bueno, nos aparece el cartón coarrugado, el cartón liso, sacos y bolsas y elementos de embalaje. ¿Qué porcentaje de material disponible son elementos de embalaje, sacos y bolsas? Sacos y bolsas. Y aquí yo lo que voy a hacer es buscar sacos y bolsas. Es 7. Y elementos de embalaje. Elementos de embalaje. Perdón, me equivoqué. Elementos de embalaje es el 7 y los sacos y bolsas son 5. ¿Cuánto me va a dar? 7 más 5. En este caso son 12. Entonces la respuesta correcta es el 12%. Aquí hay que tener cuidado. Se dieron cuenta que me costó distinguir el tema de los colores. Ojo con eso, es un dato importante a considerar. Comentarios que le puedo hacer en relación a esto. Este es el nivel de dificultad que usted tiene que manejar. Si se da cuenta, es mucha comprensión. El contenido en sí tan difícil, con lo que hemos visto, no lo es tanto. Pero sí es necesario comprender qué es lo que tengo que hacer. Por eso yo le sugiero, antes de ver, digamos, el video completo, em, trate de resolver la prueba. Trate de hacerlo, no usted solo, trate de hacerlo con alguien más, digamos. Se vuelve necesario poder ejercitarlo bien para poder comprender qué es todo lo que se está haciendo. De ahí la importancia de poner atención en clase, de ir revisando los videos, de no faltar, de entender lo que era el reemplazo de valores, entre otras cosas más. Y considerar siempre la información que se nos está dando. A veces es un poco confusa, claro que sí, y nos puede inducir al error, pero ahí lo importante es que ustedes, digamos, puedan resolver estando seguros, ejercitando y poner atención a todo lo que se hace en clase. Así que dicho esto, les dejo este video, quedamos al contacto, cualquier cosa correo electrónico, que estén muy bien y nos vemos.